¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Hoy en la clase de Ciencias Sociales vamos a ver como tema las formas de aprovechamiento y de conservación de las riquezas naturales de Centroamérica. Colocamos la fecha. Hoy tenemos Guatemala, 15 del 0 del 7 del 2020. Bueno, dentro de esas formas de aprovechamiento eh, tenemos a los recursos naturales. ¿Sí? Los recursos naturales son los que el ser humano puede utilizar, como por ejemplo el agua. Nosotros utilizamos el agua, es vital, ¿sí? Se podría decir que el agua es el recurso natural más importante sobre la tierra, ¿sí? Porque imagínense, sin agua no podemos vivir. El suelo. El suelo también es muy importante porque de ahí cosechamos, bueno, cosechan las personas y de ahí nos traen las verduras, nos traen los frutos con los cuales nosotros nos alimentamos. También los animales, sabemos que hay unos animales que obviamente nosotros comemos, como por ejemplo el pollo, la carne, sí, y los animales salvajes que obviamente ellos no podemos comerlos, ¿verdad? Pero son parte de la naturaleza. Las plantas también son muy importantes, ya que nos dan aire puro. Y también hay unas plantas que obviamente son comestibles. Esos son algunos recursos naturales de los cuales nosotros dependemos. Ahora nos vamos a los recursos renovables. En ellos encontramos la energía solar, ¿sí? Que es la energía que nos da el sol, y la energía eólica. Dice que la energía eólica, esa nosotros la encontramos en el aire. Ahora nos vamos con los recursos no renovables. Esos también son recursos que nosotros utilizamos, pero que ya no podemos volver a utilizarlos o que es muy difícil que nosotros podamos recuperar algo de ellos. Por ejemplo, el gas que nosotros utilizamos, ya sea para cocinar, ¿sí? El que está en las casas, en las cocinas, ese gas nosotros lo utilizamos, ya no podemos volver a atraparlo, ¿sí? O a conservarlo, no se puede, se consume. En un caso no lo utilicemos, se consume. También el petróleo. El petróleo ya no puede volver a consumirse. ¿Sí? Por ejemplo, el petróleo que está en las calles, ese se desgasta, ya no puede volver a conservarse. Está también el carbón. El carbón que nosotros utilizamos para cocinar, ese igual se quema, se consume, ya no podemos volver a reutilizarlo. ¿Sí? Por eso son recursos no renovables que no podemos volver a utilizarlos porque se consumen o se gastan. Ahora nos vamos con otra forma de aprovechamiento natural que es muy importante, que lo mencionaba al principio, que era el agua. Su composición son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esa es la composición del agua. Ustedes más adelante lo van a ver en una tabla donde ahí están los componentes de diferentes formas, de diferentes productos, perdón, que nosotros consumimos, que es el agua, el carbón, entre otros. El agua dulce es el que consume el ser humano. El agua salada no la podemos consumir. Si nos damos cuenta, el componente del agua es H2O, porque aquí lo dice. Su composición son dos átomos de hidrógeno, por eso está la H acá, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso se dice H2O. ¿Sí? Recordémonos de eso, ¿cuál es la composición? Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Bueno, eso es muy importante, se lo aprenden.
Ahora seguimos con el aire. Ese es otro recurso muy importante. Sin el aire no podríamos respirar y nos moriríamos. El aire es un fluido que forma la atmósfera de la Tierra. Se utiliza para respirar y crear energía eléctrica a la que se llama eólica. Esa es la que yo les mencionaba al principio, que se encuentra en el aire. Y es muy importante porque nosotros respiramos este tipo de energía. Ahora nos vamos con el suelo. El suelo es la parte de la corteza terrestre visible al ojo humano. Es el recurso con el cual se relaciona el ser humano por su diversidad de actividades. Como por ejemplo, tenemos las siembras, las cosechas, las construcciones. Entonces ya vemos que la tierra es muy importante porque nos dan alimentos. ¿Sí? Ahora pasamos a la tarea. Bueno, ya ven que este tema es muy bonito porque son cosas que nosotros utilizamos diariamente en nuestra vida, ¿sí? O sin darnos cuenta, nosotros lo utilizamos. La tarea que ustedes van a realizar es la siguiente. Los suelos de Centroamérica se dividen en 6 grupos, los cuales son, están los suelos boscosos, los suelos agrícolas, los suelos minerales, los suelos protegidos, los suelos montañosos y los suelos volcánicos. Bueno, van a investigar, no me van a poner información, solamente me lo van a ilustrar. Acá dice, ilustra cada uno de ellos. ¿Sí? Me investigan cuáles son esos tipos de suelo y me los ilustran. Y obviamente tienen que copiar el tema que vimos anteriormente e ilustrado. No solo copiar y ya. Tienen que copiar y poner los ejemplos.